En esta satsanga voy a hablarles un poco sobre el Bhagavad Gita, que es una escritura de yoga por excelencia. Bhagavad significa de Dios, Gita, canto, el canto del Señor, porque en realidad todo el Mahabharata está escrito en verso, son 100.000 versos, es el poema más grande de la humanidad, y parte del Mahabharata es el Bhagavad Gita. Mahabharata significa la gran guerra de los Bharatas, de los descendientes del rey Bharata, y que fue muy virtuoso y un gran sabio, a quien India le debe el nombre, porque India le llamamos nosotros, pero el nombre de India es Bharata Varsha, el país de Bharata, o de los descendientes de Bharata. Entonces, el Bhagavad Gita es la enseñanza en forma de canto del Señor Krishna a Arjuna, su discípulo. Arjuna no era discípulo, era muy devoto de Krishna, pero lo consideraba siempre su amigo. Entonces le hablaba de el Bhagavad Gita, una escritura donde el Señor enseña sobre yoga. El mismo Señor Krishna, Dios mismo, enseña sobre yoga. ¿Y qué yoga? No es el de las posturas, lo que hacemos normalmente y se conoce como yoga, sino todo el sendero espiritual y filosófico de yoga. Y en realidad, cada capítulo del Bhagavad Gita es un yoga. Y tiene 18 capítulos. O sea que cada capítulo es un yoga diferente. Y al final está lo que se llama el colofón. Al final de cada capítulo dice que aquí termina el capítulo tal, que es el diálogo entre Krishna y Arjuna, que habla sobre la ciencia de Brahman, la ciencia de Dios, o el absoluto, o el ser, la conciencia suprema, y es dice Yoga Shastra, una escritura sobre yoga. Brahma Vidya Yoga Shastre Shri Krishna Arjuna Sambade. Así dice siempre al final, y dice el nombre del capítulo. Y el primer capítulo es el desaliento de Arjuna. Arjuna Vishada Yoga. El yoga del desaliento, de la depresión, de la angustia, de la desazón de Arjuna, el discípulo. Y les decía que Arjuna al Señor lo consideraba como su amigo. En realidad eran íntimos amigos con Krishna, tenían la misma edad, eran primos hermanos, pasaban todo el tiempo juntos, y recién a lo largo de la enseñanza del Bhagavad Gita, y particularmente en el capítulo 11, Arjuna se da cuenta de que era Dios mismo encarnado. Entonces, en ese mismo capítulo que es precioso, el 11, donde él le pide verlo en su manifestación divina, y lo que ve lo aterra, no puede soportar esa inmensidad, todo en el mismo lugar, todo en el mismo momento. Y entonces cuando se da cuenta de la grandeza, le pide perdón. Dice, perdóname, como un padre perdona al hijo, como un amigo perdona al amigo, como el amado perdona al que ama. Porque yo te decía, He Krishna, oh Krishna, He Yadava, He Saketi, oh amigo. Te trataba con una confianza, una familiaridad, y eres lo supremo. Entonces, hay partes preciosas realmente, es una escritura que tiene todo. Tiene todo sobre la vida, sobre la muerte, sobre cómo debemos actuar, qué debemos hacer y qué no hacer, qué virtudes desarrollar y qué vicios eliminar, cómo alcanzar la realización suprema, porque el objetivo del Bhagavad Gita es ese. Nos va llevando de a poquito. En realidad, Arjuna nos representa a todos. Porque Arjuna no era un sannyasi, no era un renunciante al mundo, un monje que vivía en el Himalaya.
Él era un guerrero, un hombre de familia, casado, con hijos, con deberes, y se encuentra en una encrucijada. Se encuentra en una situación en que no sabía qué hacer. Y esa confusión de Arjuna, en realidad es la que todos tenemos, debido al estado de ignorancia. ¿Ignorancia de qué? De no saber lo que realmente somos, de no conocer nuestra esencia, de no saber nada de este mundo. Y entonces confundimos lo que tenemos que hacer y lo que queremos hacer. Es lo que en sánscrito se llama Shreya y Preya. Shreya es lo que debemos hacer. Preya es lo que queremos hacer. Y generalmente no coincide. Entonces, uno se deja llevar por los deseos, por las emociones. Entonces busca justificación para hacer lo que realmente quiere y no lo que debe. Muchas veces ignora cuál es su deber, porque la mente lo va llevando, lo atrapa, lo engaña, le hace creer que no, que está bien otra cosa. Entonces, por eso Arjuna estaba angustiado, como toda persona angustiada en esta vida. Es porque Pavanaji, nuestro maestro fundador del instituto, mi esposo, él decía que es como andar en bicicleta y haber perdido los pedales, que la bicicleta va loca así, y eso le pasa al ser humano. Por eso hay tanta depresión, pánico, ansiedad, estrés. Todos esos factores se deben a que precisamente uno no conoce la esencia, su verdadera esencia, no conoce qué es este mundo, para qué nacemos, cuál es el objetivo de la vida, para qué morimos, cómo morimos. No sabe cómo vivir, no sabe cómo morir, no sabe cómo aprovechar su tiempo. Y aún teniendo todas las cosas, aún sin pasar dificultades en el mejor de los casos, que todo le vaya bien, que no le falte nada, que en la vida todo esté bien con él, aún en esa situación están angustiados y se deprimen. Entonces, ¿por qué? Porque algo falta. Ese estado de ansiedad, de desazón, de que uno no sabe realmente qué es lo que quiere en la vida, qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que debe hacer, es lo que le pasaba a Arjuna. Porque este capítulo, la última vez que vimos el Bhagavad Gita, que nos llevó 2 años o más, lo vamos viendo programando de un capítulo cada vez. De lo contrario, no podemos programar algo tan largo. Entonces, programamos un mes un capítulo, capaz que salteamos un mes o 2, después hacemos otro, así vamos haciendo. Y la vez pasada no vimos este primer capítulo, precisamente porque está lleno de nombres de todos los guerreros y demás. Y hacia el final solamente está la parte en que Arjuna expresa su angustia y su dificultad. Entonces esta vez lo vamos a ver en detalle porque todos esos nombres, detrás de cada nombre hay historias. Hay historias propias del Mahabharata que son hermosas, que nos dicen, nos hablan de altos ideales y también nos dicen qué es lo que no debemos hacer. Están los errores que el ser humano comete, y grandes, debido a sus debilidades, sus deseos, su codicia, etc. Y hay unas historias preciosas. Entonces este primer capítulo lo vamos a empezar a ver dentro de 2 semanas, que es el capítulo 1 del Bhagavad Gita. Ahora, es una escritura de yoga, de escritura de sabiduría, el Bhagavad Gita, y está lo que se llama Prasthanatraya. Prasthanatraya son las 3 escrituras principales de la filosofía Vedanta,
que son Upanishad, que es la última parte de los Vedas. Luego están los Brahma Sutras, ya les voy a explicar qué es. Y el Bhagavad Gita. Upanishad es altamente filosófico, se requiere una mente muy pura para poder adentrarse en esa sabiduría que habla de la conciencia más elevada. Tal es así que aparecen incluso citas aparentemente contradictorias, y por eso el sabio Vyasa escribió los Brahma Sutras. Brahma Sutras es una sistematización de los principios esenciales del Vedanta que hizo el gran sabio Vyasa, el mismo que escribió el Mahabharata, pero son cosas para las que no basta un intelecto brillante, porque hay personas muy inteligentes, sino que tiene que ser un intelecto sutil. No una persona muy inteligente, sino que su intelecto sea sutil debido al estado de pureza que tenga. El estado de pureza es algo que viene con la ausencia de deseos, con una vida no mundana. Entonces, esas dos primeras escrituras, Upanishads y Brahma Sutras, en verdad, son para los sannyasin, son para los renunciantes. Si uno todavía está en el mundo pedaleando y con esfuerzo y teniendo que ganar su sustento y con familia y con tantas cosas de la vida, su mente no va a estar libre para esas cosas. Entonces el Señor lo dio de una forma más práctica y una descripción muy, muy lúcida, más accesible a todos, esa misma enseñanza. Es por eso que se dice que los Upanishads son la esencia de los Vedas, que es la escritura más antigua de la humanidad. Y el Bhagavad Gita es la esencia de los Upanishads. Así que si uno aprende el Bhagavad Gita, conoce la esencia de ese conocimiento. El Bhagavad Gita es para todos. No hay requerimientos de tanta sutileza, de tanta pureza. Uno se va a ir purificando mediante el estudio y la práctica de esas enseñanzas. No importa la edad, no importa si es instruido, si no es instruido, todos pueden estudiar el Bhagavad Gita. ¿Y cuáles son los yogas principales? Porque esos 18 capítulos les dije que cada uno tiene un yoga. Cada uno es un yoga en sí mismo. Pero en realidad se pueden reunir en 4 yogas principales en el Bhagavad Gita. Uno es Karma Yoga, el otro es el yoga de la acción, el otro es Bhakti Yoga, el yoga de la devoción, el otro es Dhyana Yoga, que es el yoga de la meditación, dhyana es meditación, y el último es Jnana Yoga, el yoga de la sabiduría, del discernimiento. Ahora el señor Krishna lo va llevando a Arjuna de a poquito a conocimientos más elevados hasta llegar solamente en el último capítulo a Jnana Yoga. No le da eso al principio. Y el énfasis del Bhagavad Gita está en Karma Yoga. ¿Cómo debemos actuar? ¿Con qué espíritu debemos hacer nuestras acciones diarias? ¿Cuál debe ser la actitud de nuestra mente? ¿Qué debemos sentir, qué no debemos sentir, qué debemos pensar? ¿Qué actitud debemos tener en nuestras acciones diarias? Porque Arjuna era un guerrero. El señor Krishna no le dice, retírate al Himalaya, vení acá, retírate a hacer meditación. No, le dice, tenés que luchar. Y nosotros en el mundo tenemos que luchar. No digo pelearnos con otros, sino que tenemos que lidiar con todas las dificultades de la vida, con los problemas de la vida. Son cosas que no podemos evitar. Vienen, es parte de la vida. Entonces, en cada situación
debemos saber cómo resolverla y cómo actuar con sabiduría. ¿Para qué? Para que no nos afecte, para estar siempre en paz. Y si estamos en paz, somos felices. ¿Y quién no quiere eso? Todos queremos eso. Pero el problema es que uno no sabe. Y esta es una escritura milenaria. Más de 5.000 años tiene el Bhagavad Gita. Esto sucedió realmente. Y nos ayuda a eliminar los 3 tipos de aflicciones. Adibháutica son las aflicciones que nos causan otros seres, otras criaturas. Después están las adidáivicas, que son las causadas por las fuerzas de la naturaleza. Un terremoto, un tornado, una inundación. Y después están las adhyátmicas, las que nos causamos nosotros mismos. ¿Y cómo puede ser eso? ¿Cómo es que nos causamos nosotros mismos dolor, sufrimiento? Y si es así, ya sea porque el cuerpo nos causa un problema, nuestra mente, nuestra personalidad, nuestra forma de pensar errónea, nos causa dolor. Los sentimientos, todo eso hace que uno mismo también se cause sufrimiento. Entonces, a través del Bhagavad Gita, uno puede resolver esas aflicciones, eliminarlas. Ahora, el rango de tópicos que trata es muy amplio. Es una escritura que trata todo. Porque en realidad, ¿qué le pasaba a Arjuna? Él quería esta guerra porque sabía que tenían razón ellos. Eran los virtuosos de los 2 bandos, Arjuna y sus hermanos. Del otro lado estaban los primos, que estaban llenos de vicios. Todo lo que no debemos hacer lo hacían ellos. Y él quería esta guerra, porque había que poner las cosas en su lugar. Incluso el de la casta militar, dicen, es el que tiene el deber. Casta militar o clase, los kshatriyas se llaman, son los que usan las armas para proteger a la nación, a los ciudadanos, y que gobiernan. Entonces tienen el deber de castigar. El brahmana perdona, pero es el que vive pobre, dedicado a la espiritualidad. Pero el kshatriya no puede perdonar. Un juez, por ejemplo, no puede perdonar y tiene que hacer cumplir la ley. Entonces él iba con todo ese espíritu propio del guerrero a una guerra que era justa, que correspondía, porque habían tratado por todos los medios de evitar esa guerra y no había sido posible, no querían saber nada, solamente querían luchar los del bando opuesto. Pero cuando él se enfrenta con ellos en el campo de batalla, ve que están los parientes, ve que está el abuelo, el maestro de las armas, tíos, primos, estaban todos allá. Entonces dice, ¿cómo los voy a matar? ¿Cómo vamos a matar a nuestra propia familia? Estamos haciendo algo erróneo. Y ahí empieza la confusión entre el deber y los sentimientos. Entonces, al principio el señor Krishna lo va llevando para que reaccione, porque es un guerrero, y todos dependían de Arjuna porque era el mejor de todos los guerreros que estaban ahí. Y para lograr la victoria dependían de él. Pero se viene abajo, se desploma. Se desploma por las emociones, por los apegos y por la gran confusión que esa situación le provoca. Entonces, de todo eso trata el Bhagavad Gita y es realmente algo maravilloso, porque es con esas enseñanzas del Bhagavad Gita, porque el Señor Krishna, Dios mismo encarnado,
Vishnu encarnado, él dice cómo gobierna este mundo. Todo está explicado ahí. Está explicado el karma, está explicado las distintas cualidades de la materia, cómo nos influyen, cómo hay que superarlas, cuáles son las cualidades del sabio, del santo, del devoto, cuáles son las cualidades del devoto más querido para Dios. El Señor Krishna mismo nos está diciendo cómo debemos ser. Está la técnica de la meditación, está todo. Así que es para eliminar todos nuestros sufrimientos. Está lo que se llama Gita Mahatmya. Hay dos Mahatmyas. Uno es del Varaha Purana, que son, Mahatmya significa la gloria, la grandeza de el Gita. Entonces se explica, en forma de poema también, cómo los efectos que tiene la práctica, el estudio y práctica del Gita. Y una de las cosas que dice que si aquel que se baña en las aguas del Gita elimina toda la impureza de los problemas, de los sufrimientos, de todas las miserias y del samsara mismo, de la rueda de nacimiento y muerte. Alcanza la liberación. Entonces el Señor Krishna mismo va diciendo en esta escritura cómo alcanzar la liberación para no tener que volver a reencarnar. Así que bueno, esto es muy, muy amplio. Les quería dar un panorama general, pero realmente es muy hermoso. Es para estudiar toda la vida. Una de las prácticas que daba Swami Shivananda es todos los días leer un capítulo del Bhagavad Gita, o aunque sea unos versos del Bhagavad Gita. Y decía que el Bhagavad Gita tiene que ser nuestro compañero siempre, y que hay que tener una versión chiquita y llevarla en el bolsillo. Y Swamiji, mi maestro aquí, él hace todo lo que Swami Shivananda ha dicho que hay que hacer. Swami Shivananda dio muchas enseñanzas, porque sabía que no íbamos a hacer todo, entonces daba mucho como diciendo, bueno, aunque sea un poquito van a hacer algo. Por las dudas daba mucho. Bueno, yo lo veo a Swamiji hacer todo, y yo lo he visto en aeropuertos sacar, él usa un bolso grande, que algunos que lo vieron en Argentina, y tiene versiones chiquitas de distintas escrituras, entre ellas el Bhagavad Gita, Upanishad, Brahma Sutras, unas así chiquititas, y entonces saca. Y yo lo veo, no desperdicia el tiempo, lo he visto en los aeropuertos, repitiendo en sánscrito, y eso nos purifica. No importa volver a repetirlo una y otra vez. Este año, siempre en diciembre, cae el Gita Jayanti, que sería el nacimiento del Bhagavad Gita. Entonces se celebra el nacimiento también de esta escritura, que sucedió hará 5.200 años más o menos, y cambia con las lunas. Este año va a caer el 11 de diciembre, y ese día nos reunimos a cantar el Bhagavad Gita completo, los 700 versos, dura cerca de 3 horas. Y el que lidera la recitación es el Swamiji, lo lee completo en sánscrito. Y después se hace una adoración al Bhagavad Gita. Esta guerra tuvo lugar en el campo de Kurukshetra, el campo de Kuru, fue un gran rey, ancestro de estos bandos de primos que llegaron a la guerra. Queda al norte de Delhi, y me estaba acordando, hará 37 años fui con Pavanali, estuvimos en el campo de Kurukshetra, porque dicen que ahí todavía están las vibraciones de esa guerra. ¿Por qué? Porque se usaban mantras para la guerra. Y Arjuna, lo que había sido el mejor discípulo del maestro Drona, como todo buen discípulo, el maestro Drona le dio más que a otros. Y le enseñó mantras y ciertas cosas que no le había enseñado a otros.
por la dedicación que tenía. Entonces, ellos, por ejemplo, el arquero, antes de disparar una flecha, recitaban un mantra y esa flecha se podía convertir en fuego, en agua, en viento, multiplicarse, dirigirse a un lugar muy lejano, a cortarle la cabeza a alguien. Todas esas cosas podían pasar con el poder de los mantras. Por eso se dice que todavía están las vibraciones de una guerra que sucedió hace 5.000 años allá en Kurukshetra. Entonces estuvimos en el campo de Kurukshetra con Pavan allí, y me estaba acordando, debo tener alguna foto vieja en papel, no existían los celulares en esa época, y había un carruaje en tamaño natural por acá cerca, y hay uno, voy a ver si voy a filmarlo, un carruaje de Krishna y Arjuna, porque en esta historia Krishna es el cochero de Arjuna, ya se los voy a explicar durante el curso, por qué era el cochero. Entonces está Krishna enseñándole a Arjuna en tamaño natural. Así que bueno, son todas experiencias. En el curso, que la vez pasada lo hicimos, que nos llevó un par de años o más, lo que hacemos es ver verso por verso, los 700 versos. Algunos capítulos son cortos, otros son muy largos, otros son cortos pero lleva mucho tiempo, como el capítulo 12, que es el más corto de todos, tiene 20 versos, pero es para elaborarlo porque es todo lo que tenemos que practicar. Entonces ese lleva más tiempo. Otros tienen 60 y pico de versos. Este nos va a llevar 4 clases, más que nada por las historias que vamos a ilustrar, para que tengan idea de por qué a Arjuna le costó tanto enfrentarse con esos seres, cuál era la relación que él tenía con ellos. Entonces, bueno, todo eso vamos a ver a partir del 10 de noviembre. Después suspendemos diciembre, enero, porque calor, fiestas, vacaciones. Entonces puede que empecemos el segundo capítulo hacia fines de febrero, la segunda quincena de febrero, o directamente, porque yo regreso al país en marzo, estaré en Argentina ya el 9 de marzo. Estaré el 7, pero lo que vengo por Brasil, voy a Misiones, bueno, a Santa Fe voy a estar el 9 de marzo. Así que ese fin de semana lo vamos a saltear. Pero bueno, ese es el programa inmediato. Lo primero, hay que arrancar, hay que hacerlo por partes, porque todos están ocupados, tienen familia, tienen compromisos y tampoco podemos hacer todos los domingos. Entonces, los vamos haciendo de a poco. Empezamos con esos 4 domingos, donde está la base de cuál es el problema y de dónde viene toda la historia esta, porque es apasionante. Es apasionante la renuncia, el sacrificio, la renuncia por otros. Hay unas historias preciosas realmente. Así que bueno, creo que lo vamos a disfrutar mucho y es el comienzo de un aprendizaje muy profundo. Porque además Arjuna estaba preocupado porque iban a morir. Entonces, cuando empieza la enseñanza de Krishna en el capítulo 2, lo primero que le hace es decir que no pasa nada con la muerte, que existían antes, existen ahora y van a existir después. Entonces ahí arranca todo el conocimiento. Yo estoy chocha preparándoles el primer capítulo, porque la vez pasada les hice un resumen y arrancamos verso por verso desde el segundo. Pero ahora me voy acordando, de este le voy a contar la historia, de esto le voy a contar la historia. No sé si nos van a alcanzar las 4 clases, van a ser de 1 hora siempre, pero yo me puedo pasar, ¿de acuerdo? Porque si historias que puedan ser útiles para la vida, todo es útil para la vida, y hay momentos para contarlas. Entonces las vamos a ir viendo en estas clases. Pero vamos a verlo más desde toda la enseñanza de Swami Shivananda y todo lo que he aprendido particularmente de Swamiji, porque en los distintos viajes, en cada lugar, un poquito acá, un poquito allá, incluso yo aprendí hindi solo para entender las clases de él. Y en Calcuta, cuando antes iba, que fue varios años, yo fui a Calcuta para asistir
a esos programas donde hablaba sobre en hindi, ahí explicaba cantidad de cosas del sánscrito del Bhagavad Gita. Entonces, bueno, todo lo que he ido aprendiendo y hablando a lo largo de todos estos años con Swamiji, es lo que me permite hoy poder enseñarles algo. Estuve evaluando otras, pero dije, no, lo mejor es el Bhagavad Gita, veámoslo otra vez, porque realmente llena el corazón, aclara todas las dudas, nos enseña a vivir, enseña todo sobre la vida, todas cosas prácticas, nos hace ver en un espejo el ego, los deseos, el apego, todo. Realmente es maravilloso. Y es la enseñanza dada por el mismo Señor Krishna. Así que vamos a hacer ese estudio. Muchas gracias a todos por participar. Nos veremos pronto. Muchas gracias a todos.